Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Vamos a desentrañar un pequeño misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo, y que tiene como protagonistas a dos de los actores más queridos y exitosos del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí amigos, el título lo dice todo, Can Yaman ha revelado el secreto de la famosa pulsera de Demet Özdemir. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, especulaciones desmentidas y, quién sabe, quizás hasta un poco de romanticismo. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al grano. Para quienes no estén tan al día con las noticias del mundo del entretenimiento turco, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja protagonista de la exitosa serie Erkencikus, y su química en pantalla era, y sigue siendo, indiscutible. Desde las primeras escenas, los espectadores quedaron cautivados por la conexión palpable entre sus personajes, Kandibit y Sanemane. Esa chispa, ese entendimiento tácito que transmitían, trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Tras el fin de las grabaciones, los rumores de un romance entre ellos estuvieron a la orden del día, alimentados por las apariciones públicas conjuntas, los comentarios en redes sociales y esa aura de complicidad que para muchos era imposible de fingir. Aunque nunca confirmaron ni desmintieron oficialmente de manera categórica su relación romántica, siempre hubo esa pregunta flotando en el aire, esa esperanza en el corazón de sus seguidores más fervientes. En medio de toda esta historia, hubo un accesorio en particular que se convirtió en un sello distintivo, un detalle que capturaba la atención de los flashes de las cámaras y de los miles de ojos de sus seguidores. Una pulsera que Demet lucía con una frecuencia notable. No era una joya ostentosa, sino más bien un accesorio discreto pero con una presencia constante. Y ahí es donde entra nuestro protagonista de hoy, Can Yaman, y la revelación que ha sacudido las redes sociales, uniendo lazos entre el pasado y el presente de esta historia que tanto nos ha cautivado. Durante mucho tiempo esa pulsera fue objeto de intensas especulaciones, convirtiéndose en un verdadero ícono de la narrativa que rodeaba a Can y Demet. Los fans, con su ingenio y su devoción, crearon teorías de todo tipo. ¿Era un regalo de Can? ¿Tenía algún significado especial para la pareja que trascendiera su relación profesional? Las hipótesis volaban, desde que era un símbolo de su amor secreto, un pacto silencioso entre ellos, hasta que representaba algún tipo de promesa o compromiso que habían hecho en privado. Algunas versiones incluso la vinculaban con momentos específicos de la serie Erkencikus, sugiriendo que tenía un significado intrínseco dentro de la trama que los actores habían decidido mantener para sí mismos como un guiño a sus personajes o a la historia que habían creado juntos. Y es que seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado y cada detalle es diseccionado, hasta el accesorio más insignificante puede convertirse en un foco de atención y análisis. La pulsera de Demet no era solo un adorno, se había convertido en un pequeño enigma que alimentaba la narrativa de su posible relación, un hilo del que tiraban constantemente los medios y los seguidores. Pero ¿cuál es el secreto que Can Yaman ha revelado? ¿Qué verdad se esconde detrás de este accesorio que ha generado tanta expectación? Pues bien, la historia es mucho más sencilla, pero a la vez, mucho más conmovedora de lo que muchos imaginaban. En una reciente entrevista, Can Yaman, conocido por su carisma y su cercanía con sus fans, fue preguntado directamente sobre la pulsera que Demet Özdemir solía lucir con tanta frecuencia. Lejos de evadir la pregunta, de dar respuestas ambiguas que solo alimentarían más los rumores, o de jugar al misterio, Can decidió abrirse y compartir la verdad, con esa honestidad que tanto se agradece en un mundo a menudo lleno de apariencias. Según sus palabras, la pulsera no tiene nada que ver con un amor oculto, ni con un símbolo de un romance secreto entre él y Demet. La explicación, si bien aleja la fantasía romántica que muchos habían construido, revela un trasfondo mucho más personal y profundo. El verdadero significado de la pulsera, según Can, representa una conexión muy profunda con su familia, un vínculo inquebrantable que él valora por encima de todo. Can explicó con una sinceridad palpable que la pulsera fue un regalo de su madre. Sí, así de simple y directo. Su madre, a quien él describe públicamente como una figura fundamental en su vida, una roca y una fuente agotable de apoyo, le regaló esa pulsera hace tiempo.
Para Khan, la pulsera se había convertido en un amuleto de buena suerte, un talismán personal que le recordaba constantemente su hogar, sus raíces y el amor incondicional de su familia. Era un objeto cargado de significado personal, de recuerdos y de la presencia reconfortante de su madre. Lo verdaderamente conmovedor de la historia es lo que ocurrió después. Khan, en un gesto de profundo cariño, de confianza y de amistad genuina, decidió prestarle esa pulsera tan personal a Demet en un momento particular. No especificó el momento exacto ni las circunstancias que rodearon este préstamo, pero dejó claro que fue un acto de amistad sincera, de querer compartir algo valioso y significativo con alguien a quien apreciaba mucho. Fue un gesto de generosidad que iba más allá de la simple relación profesional, sugiriendo una conexión humana y afectiva importante entre ambos. Esta revelación ha sido un verdadero bálsamo para muchos fans, y a la vez, ha generado una nueva ola de admiración hacia Khan Yaman. Por un lado, desmitifica la idea de un romance forzado o de un código secreto entre los actores, permitiéndoles mantener una relación de amistad sin la presión constante de las especulaciones amorosas que a menudo pueden ser agotadoras. Demuestra que es posible tener una conexión profunda y especial entre compañeros de trabajo sin que esto derive necesariamente en una relación romántica. Por otro lado, y quizás lo más importante, esta historia demuestra la gran estima que Khan tiene por su madre y el valor que le da a los lazos familiares, algo que siempre es admirable y digno de aplauso. Ver cómo un objeto tan aparentemente simple, un detalle de moda, puede tener un significado tan profundo y personal, y cómo la generosidad y la confianza pueden fluir en una amistad de manera tan natural, es realmente inspirador. Nos recuerda que las relaciones humanas, en su esencia, se basan en el respeto, el cariño y la comprensión. Khan Yaman, conocido por su carisma arrollador y su fuerte conexión con sus raíces turcas, ha sabido canalizar la atención mediática, que a menudo puede ser un torbellino, hacia aspectos más personales y humanos de su vida. Al compartir este detalle íntimo, no solo ha esclarecido el misterio de la pulsera, sino que también ha reforzado la imagen de un hombre leal a su familia, agradecido por el apoyo que recibe y generoso con sus amigos. La pulsera, que antes era un símbolo de especulación romántica y de historias inventadas, se ha transformado ahora en un emblema de unidad familiar y de la fuerza de los lazos afectivos que nos definen como personas. Lo interesante de esta historia es cómo los medios y los fans, en su afán por encontrar una narrativa romántica, a veces pasan por alto las verdades más sencillas pero igualmente significativas. La pulsera de Demet, al fin y al cabo, se convirtió en un lienzo donde proyectar fantasías, deseos y esperanzas. Pero la realidad a menudo es mucho más hermosa en su autenticidad, más profunda en su humildad y más valiosa en su sinceridad. La explicación de Khan Yaman nos recuerda que la amistad puede ser tan fuerte, y a veces incluso más duradera, que cualquier romance fugaz que pueda surgir. Y que los gestos de confianza y cariño entre amigos verdaderos, esos actos desinteresados que fortalecen los vínculos, son tesoros invaluables que debemos apreciar. Esta revelación también pone de manifiesto la inteligencia y la habilidad de Khan Yaman para manejar las preguntas delicadas. En lugar de generar más rumores o alimentar las especulaciones, optó por la honestidad, ofreciendo una respuesta que satisface la curiosidad del público y al mismo tiempo, eleva su imagen pública a un nivel de autenticidad y madurez. Es una muestra de control sobre su propia narrativa y de una profunda comprensión de lo que realmente importa en las relaciones humanas. Y hablemos un poco de Demet Özdemir. Si bien Khan fue quien reveló el secreto de la pulsera, el hecho de que él le prestara un objeto tan personal y cargado de significado como la pulsera de su madre, habla volúmenes de la confianza y la cercanía que existía, y quizás todavía existe, entre ellos. No cualquiera recibe un regalo tan significativo de la madre de un amigo cercano. Esto sugiere que, más allá de la química innegable en pantalla que deslumbró al mundo, hubo una amistad genuina, un respeto mutuo y una conexión humana que permitió este intercambio de objetos con valor sentimental. Demuestra que los actores, además de colegas, también pueden forjar lazos de amistad sólidos basados en la confianza y la admiración mutua. En resumen, el gran secreto de la pulsera de Demet Özdemir, según ha revelado Khan Yaman, es que se trata de un regalo de su madre, un amuleto personal que él le prestó a Demet en un gesto de amistad y confianza. Lejos de ser un símbolo de un romance secreto o de alguna promesa oculta, es un recordatorio tangible de la importancia de la familia. De los lazos que nos unen a nuestros orígenes y de la fuerza de los afectos que a veces se manifiestan en los detalles más inesperados. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí.
Hemos desentrañado un pequeño misterio que rodeaba a dos de las estrellas más brillantes del panorama artístico turco y hemos descubierto que a veces, la verdad es mucho más simple y conmovedora de lo que imaginamos, residiendo en los gestos de amor familiar y la genuina amistad. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, despojándola de los velos de la especulación y revelando su auténtico significado. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos motiva a seguir investigando, a seguir contando estas historias y a mantener viva la llama de la curiosidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió la revelación de Can Yaman? ¿Tenían alguna teoría diferente sobre la pulsera, quizás algo más romántico o dramático? ¿Creen que la amistad entre ellos es tan fuerte como parece? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer sus pensamientos, sus análisis y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo más historias, curiosidades, secretos y revelaciones del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Su apoyo nos impulsa a crear contenido cada vez mejor y a traerles las noticias más interesantes de la manera más amena. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.